Siéntase dichoso, dichosa por el país en el cual estamos viviendo y también para todas aquellas personas que no son costarricenses, que están en medio de nosotros, que conozco algunos, Colombia, Nicaragua, etcétera, etcétera. Esta es su casa. Esta es una nación creada por Dios para disfrute de todos nosotros. Y no debemos de sentirnos extranjeros. Debemos de sentirnos parte de ese propósito de Dios para con esta tierra, Costa Rica. Hemos visto a través de las noticias en estos días movimientos que realmente puede que a usted y a mí nos genere cierta incertidumbre de lo que está aconteciendo. Pero cuando vamos a las Escrituras nos da certidumbre acerca del plan de Dios para las personas, para este lugar, para su país, para el país que hoy estamos nosotros viviendo y disfrutando. Y tenemos que hacer la parte que a nosotros nos corresponde. ¿Y qué es la parte que a nosotros nos corresponde? Creerle a Dios que hay un propósito para todos nosotros. Y hacer la parte que nos corresponde, que no solo creer, sino es interceder. Hacer una marcha en clamor, una marcha en oración, creyendo a Dios que Él va a poner en pleno control todo lo que está aconteciendo en nuestro país. ¿Saben? En la Biblia hay un relato hermoso que ha impactado mi corazón de un hombre al cual la misma Biblia relata y dice que es el padre de la fe. El padre de la fe, y muchos de ustedes saben a quién me refiero, Abraham. Abraham fue un hombre que se atrevió a creerle a Dios en medio de la nada. Dice Génesis, el capítulo 12, empieza relatando la historia donde Dios está llamando a Abraham y le dice: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dios no le está diciendo a él cuál es la tierra, le está diciendo que yo te voy a mostrar. Y Abraham se movilizó en fe, creyéndole a Dios. Y Abraham se movió en pos de Dios. Pero resulta que hubo una persona que se fue tras de Abraham, es Lot. Y vean qué diferencia. Abraham fue en pos de Dios, mas Lot siguió a Abraham. Y las cosas deben de comenzar bien para que finalicen bien. Continúa el relato y dice en el capítulo 14 que hubo una lucha entre 4 reinados contra 5 reinados, y en ese momento se encuentra Lot viviendo en Sodoma. Y unos reyes atacaron ese lugar y se llevaron absolutamente todo, lo saquearon, y consigo se llevaron a Lot, a sus mujeres, a su gente, y todo lo que a Lot le pertenecía, se lo llevaron cautivo. Y uno de los hombres o una de las personas que escapó, seguramente tenía conocimiento acerca de quién era Abraham, y fue a darle aviso a Abraham de lo que había sucedido con su pariente Lot. Y dice la escritura, les voy a leer un pedacito nada más de capítulo 14 de Génesis, verso 3 en adelante, y dice así: y uno de los que escaparon lo anunció a Abraham, Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, de los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados y los nacidos en su casa 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y las demás gentes. Esta forma de actuar de Abraham en ese momento muestra unos rasgos de un carácter
desarrollado en la confianza plena de lo que Dios ha hablado hacia él. Y yo estoy seguro que Dios ha hablado a esta iglesia, a usted, cosas importantes por cumplir. Pero el problema está en que verdaderamente estamos creyendo lo que Dios está diciendo que está por venir en la vida de usted y en la vida mía. Este es un ejemplo maravilloso para que nos logremos ubicar y logremos tener profundamente en nuestro corazón un carácter de una plena confianza en el Dios Todopoderoso. Amén. ¿Qué le parece si usted le da un aplauso al Señor? Miremos un poco su carácter. Nosotros somos esos hombres y mujeres que hoy que nos vamos a levantar por esta Costa Rica, así como lo hizo Abraham con su hermano Lot, con su pariente Lot, perdón, no era hermano, con su pariente Lot, y actuó como debe de ser. Número uno, era un hombre de simpatía, era un hombre que estaba haciendo las cosas de una forma tal para beneficiar a su pariente Lot. Cualquiera pudo haber dicho, no, se lo merece. Nadie lo tiene, irse a meter a Sodoma a buscar lo que no se le ha perdido en ese lugar. Él tenía que haber permanecido conmigo, siguiendo lo que Dios estaba trazando para mi vida, para que le fuera bien. Pero no lo hizo. Pero vino un anuncio. Abraham en ese momento. ¿Saben? Los que andan en la comunión con Dios no pueden permanecer indiferentes a los sufrimientos y tristeza de los hermanos. A veces nos equivocamos de enemigo y pensamos que la persona se lo merece, pero realmente lo que está sucediendo acá es que posiblemente hubo algo en el mundo en ese momento que lo atrajo. Digámoslo así, se descuidó espiritualmente y se dejó atrapar por algo que no correspondía a lo correcto. ¿Le parece algo como casual de lo que está sucediendo hoy en día? Tiene mucho que ver. Pero él no se quedó indiferente diciendo se lo merece. No, él actuó porque él era un hombre apartado para Dios y sabía lo que debía de hacer. Tenía que actuar, tenía que hacer algo por su pariente. Hoy usted y yo debemos hacer algo por nuestro país, por las personas que no conocen a Jesucristo, por esta Costa Rica bella y hermosa, esta patria. Somos los embajadores de Jesucristo. Los poderes de este gobierno tomarán decisiones en la asamblea. Los sindicatos toman sus decisiones. El gobierno toma sus decisiones. Pero nosotros vamos a pedirle a nuestro Dios que Él tome las mejores decisiones para Costa Rica. Sí, apláudale al Señor. Y aquí es donde entra el segundo punto, es que Abraham era un hombre de coraje, como usted y como yo, llenos de coraje. Dice la escritura en el verso 14, y le repito nuevamente, dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados. No se quedó pensando, ¿y cómo hago? ¿Qué debo de hacer? Y se come las uñas. Y se queda paralizado. Inmediatamente actuó. Sabía lo que tenía que hacer. Dios puso una estrategia en el corazón de Abraham
para poder ir a recuperar lo que le pertenecía. Con un puñado de siervos sale contra 4 reyes. Oh, el hombre de fe intenta grandes cosas. Por eso es el padre de la fe. Usted y yo debemos de intentar grandes cosas. Somos hombres y mujeres de fe, que no dependemos de nuestras fuerzas. Dependemos de las fuerzas del Dios Todopoderoso, que se mueve a favor de su pueblo. Y es que la fe es un concepto tan grande. Dice la Escritura que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero realmente eso va más allá. Usted está esperando algo, la certeza de lo que está esperando, pero ¿de quién está esperando? Es del que provee. Es de Dios. El mismo que envió a su Hijo Jesús a morir por usted y por mí. De Él es el que esperamos. ¿Vamos bien? Un hombre, una mujer de fe como usted y como yo, así como lo vemos acá en Abraham, sabe que Dios puede usar cosas débiles para confundir a los fuertes. ¿Lo creemos? La fe de Abraham obró por el amor. Así es. Debe de haber un amor profundo en nuestro corazón por la creación de Dios. Somos sus embajadores. Debemos de cuidar lo que Él mismo creó en los cielos para disfrutar. Así que una persona que no conoce de Cristo, es una tarea nuestra. Es un reto para que nosotros podamos fluir, que Dios pueda fluir, a través de nosotros, para que esa persona pueda conocer a Cristo y pueda venir y ser como ese Lot que estaba haciendo no sé qué en Sodoma. Pero Abraham actuó en fe y fue y lo trajo y lo recuperó. ¿Ah? Una fuerte fe, ¿saben? Una fuerte fe constriñe, que quiere decir obliga a procurar hacer lo imposible. Lo repito, una fuerte fe constriñe, que quiere decir obliga a realizar lo imposible para Dios. Porque a usted y yo nos toca creer y a Dios le va a corresponder hacer lo imposible. Es una confianza plena en que el Señor va a hacer, no usted va a hacer en sus fuerzas. Es el mismo Dios Todopoderoso. Piense por un momento Nehemías, un hombre que construyó los muros, las puertas de Jerusalén que estaban destruidas. Se atrevió a creerle al Señor y encontró gracia y lo logró. Moisés, un hombre que Dios usó para libertar al pueblo oprimido de Israel sobre la mano opresora de Egipto. Pablo, ¿cuántas cosas no hizo Pablo? Lo vemos en las Escrituras. El mismo Señor Jesús, estando acá en la tierra, obró milagros impresionantes que miramos en las Escrituras. Pero cuando vamos y escuchamos de Él que dicen, mayores cosas harán ustedes, ¿lo estaremos creyendo? ¿O estamos nosotros paralizados? No, es que lo que tú hiciste, Señor Jesús, es imposible de imitar. Pero Él mismo lo dijo. Pero ocupamos una iglesia agresiva en el buenos términos, que se guarda para Dios, que ya no depende del pecado, sino que depende del Dios Todopoderoso, que se atreve a creer por un avivamiento, que el mismo
Es que es eso, aviva. Cuando la gente pasa, aviva a otros y a otros. Y eso es como una cadena. Es como una extensión. Cuando usted tiene un cable y va a conectar algo y usted no llega a la corriente, ¿qué busca? Una extensión para conectar. Nosotros somos la extensión de Jesucristo acá en la tierra. Ayer fue un momento chistoso porque eso que andamos acá fue una idea que nos propuso la pastora Estrellita. Hoy no está con nosotros, pero ella tiene un problemita, un dolorcito en la espalda, entonces está cuidándose en casa. Entonces ayer llegó un equipo a nuestra casa a preparar y entonces se sientan en la mesa y traen las moneditas y empezamos a trabajar. Pero traen las pistolitas de esas de ¿cómo se llama? De silicón. Pero traen 3 pistolitas. ¿Y dónde las vamos a conectar? Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Salir, conseguir una regleta, conseguir una extensión, conectar, y a trabajar. Es exactamente lo mismo. Dios está buscando extensiones de personas que se tomen de la mano y que vayan y que procuren y que la fe nos obligue. Es que una fe nos tiene que obligar a hacer lo imposible. Hacer lo imposible para Él. Amén. Era un hombre de poder, era un hombre valeroso, pero él no dependía de él solo. Su fuerza estaba en el Señor. Por eso yo digo, wow, qué maravilloso. Y le dice, a la tierra que yo te mostraré. Y después le dice el Señor una serie de cosas maravillosas que iba a hacer Él con él. Iba a ser padre de multitudes, etcétera, etcétera. Un montón de cosas maravillosas. Y este hombre, yo no veo que tuvo temor en un momento. Él salió en pos de Dios porque Dios está hablando. Cuando Dios habla su vida, hágalo. Y cuando usted tenga certeza de que Dios está hablando a su vida, no tenga temor. Haga lo que Dios le está diciendo que haga. Que Dios lo va a respaldar. Pero debemos de tener nuestros oídos espirituales muy atinados. No se deje engañar por el enemigo, que quizás alguna cosita que usted escuche es que es de Dios. El hombre y la mujer apartada para Dios sabe cuando Dios le está hablando. La persona, el hombre y la mujer apartada para Dios sabe cuando Dios le está hablando. Abraham, como hombre apartado, moraba en la presencia de Dios. Cuando usted mora en la presencia de Dios, no tiene temor al mañana. Fue a la batalla como uno que había salido. Fue sin temor. Actuó, se movilizó, realizó. No salió como aquellos temerosos. Sí lo hago. Y al final no hacen nada, sino que hizo lo que correspondía. Un hombre de poder, una mujer de fe hace eso. ¿Saben? La triste historia acá es que Lot se mezcló con los impíos y él mismo no se podía salvar. ¿Saben? Había un momento de mi vida en lo cual yo estaba como Lot. Yo no podía salvarme. Pero el Señor Jesús mandó a una persona que actuó como un ángel para rescatarme. Ahí entendí la forma maravillosa de cómo Dios actúa para poderlo atraer a uno. Estaba listo yo para el Señor, para entregarme, para empezar a caminar en Él. Me falta mucho, sí.
pero le doy gracias a Dios de que estoy en camino a. Estamos en el buen camino. Estamos en la ruta, en el bus correcto, en el barco correcto, hacia el puerto correcto. Amén. Aquí es donde quiero cerrar. Era un hombre de independencia. Era un hombre independiente. Dice la escritura de que cuando él fue y liberó a Lot y tomó todas aquellas cosas, llegó donde el sacerdote Melquisedec. Y resulta que él lo recibió como un hombre de Dios. Y dice que Abraham le entregó los diezmos de todo lo que había tomado. Pero ahí estaba un rey vivazo, perdón por el francés, pero había el rey de Sodoma, ¿verdad? Estaba ahí viendo. Es como Satanás, ¿saben? Satanás no tiene absolutamente nada nuevo que ofrecernos. Nada. Y este hombre le ofrece cosas, pero Abraham solo tomó lo que Melquisedec le dio. Pero le dijo, no, ¿sabe usted, rey de Sodoma, de usted no voy a tomar absolutamente nada. Porque yo no quiero que usted diga que usted a mí me hizo rico, que usted a mí me proveyó algo. No, el único es Dios. El hombre y la mujer que depende de Dios solo toma las cosas que Dios trae para la vida de cada uno de ustedes. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Así explícitamente lo dice, para que éste no pueda decir, yo enriquecí a Abraham. Dios ya lo había hecho rico. ¿Para qué más? Él rehusaba recibir algo que pudiera impedir a Dios tener toda la honra. Esta no es la independencia del orgullo y la propia suficiencia, sino de un santo celo por el nombre y el carácter de Dios. Por eso ahora compartíamos que nosotros somos ya independientes del pecado, ya no dependemos de la esclavitud del pecado, ya no estamos en eso, porque hemos sido libertados por Cristo, pero dependemos plenamente de Dios, de sus riquezas, de su poder maravilloso y de su forma tan especial de actuar en medio de nosotros. ¿Qué le parece? Dice el salmista, mi porción es de Jehová. ¿No es hermoso esto? Qué maravilloso saber de que tomados de Dios podemos desarrollar un carácter maravilloso. Un carácter que nos haga hacer estas cosas, que no nos haga dudar, que nos haga actuar, que nos haga depender más de Él. Que veamos una Costa Rica declarando que el Señor Jesús es el centro. Lo quieren sacar de las escuelas, lo quieren sacar de muchos lugares, pero depende de usted y de mí, de que este gran nombre, que es sobre todo nombre, que lo tenemos en esta pared, como un altar de adoración, quiere decir que Él es el que reina en medio de Costa Rica. Póngase de pie, por favor. Gracias, Señor.
cuando usted y yo caminamos en sus promesas y desarrollamos una confianza plena y entendemos que debemos de ser hombres y mujeres apartados por Dios, suceden estas cosas. Era un hombre, Abraham era un hombre aprobado por Dios. Dice que Melquisedec le bendijo y declaró unas palabras hermosas sobre él. Lo refrescó con pan y vino. Jesucristo, el sacerdote del Dios Altísimo, bendecirá y reanimará a todos aquellos que como Abraham salen en nombre de Él para caminar, para trabajar y para guerrear a favor de Él. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor,